Bueno, empezamos a grabar. Buen día. ¿Cómo están? Como siempre es una alegría verlos, estar con ustedes. Hoy vamos a seguir con la resolución del caso práctico que habían entregado la semana pasada. Espero que hayan disfrutado esta semana sin trabajos prácticos. ¿Está bien? Espero que lo hayan disfrutado bastante porque no se va a repetir demasiado. Así que hoy vamos a seguir con... Habíamos terminado la clase pasada de analizar las primeras preguntas que iban más sobre reforma constitucional y poder constituyente. Si hay alguna duda sobre eso, es esta clase el momento como para plantearlas. Y ahora vamos a ir a los temas de supremacía constitucional, que obviamente están vinculados, por eso es el mismo caso, pero vamos a darle duro al tema de supremacía constitucional y después, en una segunda parte, vamos a explorar un poco el tema de control judicial de constitucionalidad. Esto ya lo tienen los videos que están subidos a YouTube, y la objeción contramayoritaria y algunas posibles respuestas a la objeción de una manera más dialogada con ustedes y no nosotros hablando como quizás hablamos en las clases presenciales o en el video, en alguno de los videos que está, que dimos toda una clase de control judicial o de sistemas de control de constitucionalidad o de objeción contramayoritaria. Creo que ese video lo había grabado Patricio y yo había grabado el de sistemas de control y el de control judicial. Así que, si les parece, empezamos con el caso. ¿Querés, Pato, seguir con... Dale. Bueno, en general los trabajos que recibimos, la segunda parte era la más escueta, la menos trabajada. Realmente la parte de reforma, si bien había problemas, era un poco más extensa en sus respuestas. La parte de la relación entre, o la jerarquía de los tratados, o la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, generalmente había un párrafo, y ya vimos cómo nosotros esperamos que ustedes respondan en los exámenes, en los trabajos, cómo queremos que razonen. Por lo tanto, me gustaría repasar o volver a intentar responder en base a los videos, en base a los textos, en base a la jurisprudencia, cómo podríamos responder esta segunda parte, esta segunda consigna del trabajo. Entonces, ustedes se acuerdan básicamente que la reforma constitucional no solamente reforma lo del Senado, que hemos discutido si se podía o no, pero expresamente, y no había dudas al menos, que se podía reformar el artículo 14 y el 20 sobre igualdad entre nacionales y extranjeros y sobre los derechos civiles que pueden ejercer los extranjeros. Eso se hizo supuestamente, o asumamos que se hizo siguiendo todos los procedimientos pertinentes, pero acá la consigna nos preguntaba sobre otra cosa, sobre la compatibilidad entre esa reforma y los tratados de derechos humanos. En particular mencionamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana. Entonces, la compatibilidad entre esos tratados y el texto constitucional. Entonces, bueno, a ustedes les tocaba asesorar a Maqueda. De vuelta, es importante ver a quién se asesora para sostener una posición. Les preguntábamos básicamente qué se podía decir al respecto de esta temática. Ustedes saben, y lo habrán visto en las materias del CBC, y ahora debe estar haciendo humanos también, o ya lo hicieron antes. Esto es un tema súper complejo, que no se agota en un solo fallo, sino que es una discusión que venimos teniendo como comunidad jurídica en los últimos 100 años, al menos. Entonces, hay mucho como para agarrarse y hay mucho como para argumentar tanto a favor o en contra de una aplicación robusta del derecho internacional en el derecho constitucional o el derecho doméstico. Entonces, ¿cuáles fueron sus intuiciones al respecto de esta pregunta, en principio?
Yo lo que puse, que no sé si tiene un gran fundamento jurídico, pero es lo que me pareció lógico, es que como Bank of America era una persona jurídica y no una persona humana, Mm. no podía basarse en que había un incumplimiento de los pactos de derechos humanos para decir que la norma no era válida, o sea, para decir que la reforma no era válida. Entonces no había caso y no se podía hacer para atrás la reforma. Está bien. Yo. Está buena esa respuesta, pero es como. El punto es asumir que hay caso. En este caso, en este ejemplo en particular, no preguntábamos sobre caso. Yo creo que podrías argumentar eso, o no. Bueno, eso lo veremos cuando veamos amparo o la clase del Poder Judicial. Pero en principio es, asumiendo que hay caso, eh, discutir el punto central de este caso o de este ejemplo, que era la relación entre derecho interno y derecho internacional. Entonces, ¿sí, Nico, vos querés decir algo? Sí. Una cuestión ahí, Ignacio, más allá, primero, está bueno como el que le busques una vuelta, está bien, nos gusta eso, está bien. Cuando hagan eso, tengan en cuenta siempre sean sensibles a dos temas. El tema en el cual estamos viendo el caso, o sea, qué tema estamos queriendo ver, siempre en general hay como algo principal. Esto era una clase sobre supremacía, no era la clase sobre control, no era un trabajo de la clase de control judicial, con lo cual el tema de si hay caso o no hay caso, eso viene en la clase que viene, que lo vamos a ver ahora, si quieren más tarde. Eso ténganlo en cuenta. No está mal lo que hiciste, Ignacio, ¿está bien? Creo que está mal, que está mal la respuesta final, ¿está bien? Pero está bien el razonamiento y está bien que seas como creativo, ¿está bien? En la respuesta. Pero a su vez, por las dudas, aun cuando a mí, en general, hago a veces como vos en los exámenes de maestría y demás, y cuando uno es demasiado creativo, en general se manda cuando sale del contorno del docente de lo que quiere, también empieza a caminar como en aguas turbias. Entonces, conviene, cuando uno hace eso, conviene decir, para mí no hay caso por esto. Bueno, pero si lo hubiera, porque si no, parece que es capaz de contestar la pregunta, ¿está bien? Por la tangente, y a mí lo que me interesa es lo que vamos a ver ahora, con lo cual sería lo mejor, ¿está bien? Que nos diría, qué sé yo, que es un alumno que está buscando como lo oculto o que está abierto a otra cosa, es, bueno, para mí no hay caso por esto, ¿está bien? Siempre tener en cuenta el límite de palabras, ahora vamos a ver ese tema también, pero si hubiera caso, ¿está bien? Tal cosa, y ahí contestás lo que te está preguntando en concreto. Respecto del punto, ya que está, las personas jurídicas, está bien la intuición de que los derechos humanos son para las personas humanas, está bien, pero eso no juega para todos los derechos humanos. O sea, hay derechos humanos que efectivamente solo pueden ser gozados por personas humanas, la prohibición de tortura, por ejemplo, está bien, el derecho a la vida, son solo inteligentes respecto de personas, pero, por ejemplo, el derecho de propiedad, que es el caso, y el derecho a la igualdad, ahí ya es más difícil, pero se enlaza al derecho de propiedad, sí puede ser y está reconocido respecto de tanto personas humanas como personas no humanas o jurídicas, con lo cual ahí la respuesta no sería justo el caso para decir eso, ¿está bien? O sea, si el Banco of America, por ejemplo, supongamos que, no sé, si hubiera reimplantado la esclavitud, o se hubiera sacado que las cárceles sean sanas y limpias, y bueno, quizás hubiera tenido sentido decir que el Banco of America no puede litigar eso y que requerís una persona humana, está bien, que tenga un interés, eso tendría más tinte de procedencia. No sé si soy claro, pero seguí. Sí, 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 gracias. Bueno, a ver, introduzcamos por lo menos el tema, a ver si nos ponemos en contexto y podemos facilitar el debate. Estamos ante un caso de revisión judicial de
constitucionalidad o convencionalidad también, en donde en principio se está discutiendo un tema central que es para la materia, que es la supremacía constitucional, y en parte estamos discutiendo qué es la Constitución. Eso fue un debate histórico en Argentina. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo no solamente cómo se protege la Constitución, sino cuáles son las leyes fundamentales del país. Sobre eso, imagino que lo habrán visto en Humanos, está esta idea o este debate entre diferentes ramas del derecho público, sobre cómo entender eso, sobre cómo se componía el bloque constitucional, el bloque federal de constitucionalidad. Y eso parece ser un tema súper importante para saber cómo resolver este tipo de casos. Entonces, por ahora estamos asumiendo que, bueno, que los jueces tienen esta facultad de revisar la compatibilidad entre no solamente leyes y constitución, sino también entre la constitución o las leyes internas y el derecho internacional. Pero bueno, eso venía siendo un debate muy grande sobre cuál era el rol del derecho internacional en nuestro derecho interno, que en principio empezó a ser saldado, pero vamos a ver que no es tan así, por el artículo 75 y 22, que crea lo que se suele denominar esto del bloque federal de constitucionalidad. Eso lo vieron en alguna clase, vieron los videos, vieron en derechos humanos. ¿Se acuerdan un poco de esto? Estos debates. Pueden participar, chicos, o sea, pueden abrir el micrófono y explicar un poco qué es lo que recuerdan de todo esto. El fallo de Mejián y muchísimos más que vinieron después. Sí, Clara. Sí, no, yo lo que iba a decir es que yo creo que el análisis que uno saca de lo que es el artículo 75 y inciso 22 es como que hace hincapié en dos cosas. Primero hace hincapié en que no deroga artículo alguno de la primera parte de la Constitución, porque se entiende que es como que ya se hizo cierto control y se determina que el artículo que está siendo puesto con jerarquía constitucional, no, como ya se entiende que no deroga nada de lo que ya está dicho, y por el otro lado, todo lo que habla de lo que es lo de que es las condiciones de su vigencia. O sea que todo esto tiene que ver con cuándo entra en vigor con respecto a las reservas y todo eso, y que en el momento que entra en vigor es como que se considera igual a las normas y a las leyes constitucionales, no, ni superior ni menor. Ok. Entonces, bueno, eso parecería ser tal vez lo primero que uno podría investigar cuando uno tiene esta pregunta, es, en principio, ver la jerarquía de los tratados en nuestro ordenamiento. Entonces, hay mucho debate sobre esto, y ustedes qué pudieron ver, o qué recuerdan sobre cuál es esta relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, en este caso, y el derecho constitucional argentino. Algo de lo que decía Clara puede ser una respuesta. Cae en igualdad de condiciones. Bueno, lo que... Perdón, habla. O sea, yo lo que iba a decir es que ambos forman un bloque constitucional, es decir, supuestamente están en armonía, pero después cuando uno lee Ekmesian, creo que se dice así, o sea, la Corte falla con que los tratados están por debajo de la Constitución y que se tiene que aplicar el derecho del Estado argentino, ¿no falla así? Ahí hay un tema, Agustina, pero tu homónima, Agustina Estrada, ¿querés? Sí. Ok. No, lo que yo quería decir es que, creo que lo puse en mi trabajo, no me acuerdo, pero que en definitiva hay una sentencia que es la de Fontevecchia, que medio que cambia esta visión que teníamos sobre
como sobre la pirámide que habíamos aprendido en el CBC, que los tratados y la Constitución estaban por sobre todas las cosas, y en este fallo de Fontevecchia, la Corte Argentina básicamente dice que este organismo internacional no puede cambiar la sentencia que se dio, no puede funcionar como si fuera un cuarto tribunal, por así decirlo. Entonces, me parece que este fallo venía muy bien para el trabajo, porque si nosotros nos basamos en ese fallo, básicamente podríamos usarlo para el fin que era como proteger la propiedad privada y que no la tengan los inmigrantes. En mi opinión, puede ser o no discriminatorio, pero si lo estamos usando para el fin, que era proteger esto, como que nos podría servir y básicamente decir a este organismo internacional, no te metas, porque en definitiva el que le dio como la supremacía constitucional fue la misma Constitución. Entonces, no sé, es como para pensar. Bien. Sí, Pato, ¿querés seguir vos? No, bueno, a ver, yo creo que hay como dos niveles de debate, que bueno, obviamente pueden estar que están mezclados, pero uno es, tal vez uno podría decir, uno podría pensar cuál es la relación justa entre el derecho internacional y el derecho doméstico. Eso es un nivel de análisis. Y después uno puede hacer una tarea interpretativa de qué es lo que dice la Constitución. Obviamente, estos dos niveles suelen estar asociados, pero a mí me interesaría en esta clase poder debatir esas dos cosas. Primero, ¿cómo debería ser? ¿Cuál sería una relación ideal y por qué buenas razones tenemos para sostener una u otra posición? Eso sería uno. Y lo otro es hacer un trabajo interpretativo de qué es lo que dice la Constitución y cuál es la práctica constitucional argentina y cómo deberíamos fallar ante este caso en particular. Pero bueno, tenemos esas dos discusiones. Y en este caso, ¿vos, Nico, querés contestarle a la primera Agustina Otero? No, simplemente, o sí, pero digo, primero, de estas dos discusiones vamos a empezar por la primera, ¿está bien? Porque es la que nos va a servir también para ir juntando argumentos para después saber cómo debería ser, ¿está bien? O cómo uno aspira a que sea, y qué problemas tiene uno y otro, hay problemas democráticos, bueno, hay mucha discusión, pero efectivamente, nada, las dos Agustinas plantearon o tocaron el tema desde distintos lugares. Antes, en cuanto a la primera Agustina, hay que diferenciar cuál de los dos Ekmejian se refiere, porque puede estar bien lo que está diciendo, porque hay un fallo de la Corte Ekmejian contra, ya no me acuerdo la carátula del primero, en donde dice que los tratados son inferiores, ¿está bien? Y después está el famoso Ekmejian contra Sofovich, donde dice que los tratados, no, Ekmejian contra Sofovich es el que eleva la jerarquía de los tratados, ¿está bien? Y le reconoce el derecho a réplica a Ekmejian, porque en el programa de Sofovich se había hablado mal de David. Esto es ciencia ficción, ustedes seguramente no saben ni quién es Ekmejian, ni quién es Sofovich, ¿está bien? Gracias a Dios, gracias a ustedes lo pasan mucho mejor que nosotros, y nosotros sabemos quiénes eran cada uno de estos. ¿Está bien? Habla bien de ustedes que ustedes no sepan quién es Sofovich, ¿está bien? Por ejemplo. Pero bueno, dicho eso, el punto es, antes del 94, digo, para ir como introduciéndonos un poco y que hablen ustedes, antes del 94 la Constitución simplemente tenía el artículo 31, este tema, esta clase como que juega sobre tres artículos básicamente de la Constitución. El artículo 27, el artículo 31 y el artículo 75, inciso 22. ¿Está bien? Esos son los tres artículos que nos interesan que ustedes manejen para este tema y para todo, o sea, porque esto es fundamental que ustedes entiendan cómo es el juego de qué es superior a qué, porque en el derecho las relaciones de subordinación son muy importantes, ¿está bien? Lo superior, como vamos a ver en el silogismo Marshall y en toda la lógica del control judicial de constitucionalidad, en toda la lógica del control de constitucionalidad, superior le gana inferior, ¿está bien? Como para hacerlo
de una forma fácil y didáctica, con lo cual saber qué es superior es esencial. Antes del 94, antes de la reforma del 94, teníamos el artículo 31 que dice: la Constitución, los tratados internacionales con las potencias extranjeras y las leyes de la nación son la ley suprema. Eso dice todavía hoy el artículo 31 de la Constitución. Discusión enorme. ¿Qué quería decir eso? Porque parecería que pone en el mismo plano la Constitución, los tratados y la ley. Entonces había una interpretación que decía que estaban puestos secuencialmente de mayor a menor. La Constitución en primer lugar era superior a todo, los tratados en segundo lugar, las leyes en tercer lugar. Esa era una interpretación. Otra interpretación era: no, la Constitución es superior a todo, en eso más o menos había bastante acuerdo, y los tratados y las leyes están en un mismo nivel. Esa era otra posibilidad. Esto lo deben haber visto en Humanos o en el CBC. ¿Lo vieron o no lo vieron? Digo para... Sí. Otra interpretación que es correcta y que está por encima de estas dos es: no, miren, el 31 en realidad no trata sobre eso, sino que es una cláusula de supremacía de derecho federal, que es cierto, esto grábenselo, ¿está bien? El 31 es la cláusula de supremacía de derecho federal, o sea, el derecho federal es superior al derecho local, artículo que le encanta en ese sentido a Patricio, ¿está bien? Y, por lo tanto, nada, el Real Constituyente no estaba pensando en esto, es claro que la Constitución está por encima, pero todo está encima del derecho provincial, y bueno, vaya a saber uno cómo se distribuyen después entre tratados y leyes. En general, la discusión era esta: que los tratados eran más o que estaban en igualdad de condiciones con la ley. Entonces, a partir de ahí, la Corte venía fallando y usando estas dos doctrinas, la dualista, la monista, ¿está bien? Con el juego de la Convención de Viena, que eso les pido que lean el texto de Samantha Viscardi. Ella creo que el punto más alto de ese texto de Samantha, amén de que es muy, muy claro y está muy bueno para el grado, es que desnuda la falsedad del argumento del artículo 27 de la Convención de Viena. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo desnuda? Porque históricamente los internacionalistas sostienen que los tratados, en esa discusión vieja, eran superiores a las leyes, porque el artículo 27 de la Convención de Viena dice que los estados partes en el derecho internacional se obligan por el contenido de los tratados más allá de lo que digan las leyes internas. O sea, en sus relaciones internacionales no pueden oponerle a otro estado o a un organismo internacional que una ley interna le impide cumplir con ese tratado. Entonces, de ahí se construyó la tesis de la preeminencia del derecho internacional. Entonces decían: bueno, como no puedo invocar que una ley me permite incumplir un tratado, el tratado es superior a la ley. ¿Alguien podría argumentar por qué este argumento no funciona? ¿O qué problema puede tener este argumento? Este es el argumento central de toda la doctrina internacionalista previa al 94. Ahora, con el 94, no necesitan utilizar el artículo 27 de la Convención de Viena, pero para que se entienda esto, es muy importante que ustedes entiendan la discusión antes del 94 y después del 94, porque esencialmente sigue siendo la misma. ¿Alguien puede argumentar por qué esta tesis de que el artículo 27 de la Convención de Viena, que por el artículo 27 de la Convención de Viena los tratados son superiores a las leyes, al derecho interno? Digo, me puedo imaginar que de ninguna manera un organismo internacional puede como decirnos qué es más importante, porque dejaría de ser democrático en el mismo país, ¿no? Ahí estamos volviendo a lo que habíamos dicho, creo que la clase anterior, en la que ninguno de nosotros hubiera pactado esa constitución o esas leyes o lo que fuera. Eso es lo que me puedo imaginar, capaz de estar mal. No, está muy bien, Agustina. Es un tipo de argumento como sostenía Patricio del deber ser, está bien, es un argumento hipersustancial de por qué eso no está bien, pero buscaba un argumento más
jurídico-técnico, por decirlo así. Pero ese es un argumento moral sustancial muy importante, está muy bien. Esa forma de pensar está muy bien. Pero uno podría decirte, perdón Ignacio, ya te doy la palabra, pero uno podría decirte, está bien, es cierto, es una cagada, es antidemocrático, pero bueno, es así, ¿está bien? Uno podría contestar, y vos podrías contestar, está bien, es así, pero no está bien que esté así, debería ser de otra manera. Pero a título descriptivo, o sea, en el sentido, vos estás en un juicio, ¿está bien? Contra Alemania, por ejemplo, que te dice, no, usted se obligó conmigo a cumplirme este tratado de entregarme, no sé, 5 millones de kilos de carne, ¿está bien? Y yo te digo como Estado, no, mire, yo no puedo cumplir eso porque la Constitución me dice que yo tengo que priorizar en la distribución de comida a la población nacional cuando hay determinados niveles de bajo consumo de carne o de problemas nutricionales. Y entonces Alemania te va a decir, no, usted, mire, usted firmó la Convención de Viena, artículo 27 de la Convención de Viena, usted no me puede decir que por la Constitución no me va a entregar los 5 millones de kilos de carne, porque usted se obligó, ¿está bien? Entonces yo le podría decir, bueno, eso es antidemocrático, y Alemania le va a decir, a mí qué me importa, o sea, ¿se entiende? Está muy bien el argumento, pero en el marco de la discusión con Alemania no te va a servir. Sí, Ignacio. Mi argumento que a mí lo tiene que una se me trampa. ocurre, Digo, mi argumento, lo que dije recién tiene una trampa. Sí, Ignacio. lo que se me ocurre es que si yo entiendo que la ley está por encima de los tratados, no tiene sentido que el tratado me impida a mí usar la ley para su cumplimiento. A ver, no No te sé si se entendí. entiende. No te entendí, Ignacio. Como que si yo parto de que la ley está por encima de los tratados, no puede el tratado mismo invalidar todo mi sistema de ley para predicar su cumplimiento, porque está invalidando algo que es superior. Pero ahora estamos discutiendo qué es superior. Por eso mismo, ¿Por qué decís que la ley sería superior? porque yo lo parto así, lo entiendo así en mi ordenamiento. Ajá. Pero ¿en dónde Bien. diría el ordenamiento eso? No, porque es como interpreto yo el artículo de la Constitución, así como interpreto que el tratado está por encima de la ley, puedo interpretar que la ley está por encima del tratado. Sí. Tiene un problema eso de interpretación. Que la Constitución efectivamente utiliza un método secuencial ahí de numeración y dice primero los tratados, ¿está bien? Ese es un tema de interpretación. Con lo cual, yo creo que la interpretación te puede servir para estirar de que son lo mismo, pero no para decir que la ley es superior al tratado, ¿está bien? Por eso nadie lo sostuvo, ¿está bien? Es muy difícil, por lo menos la fundamentación que das no me convence de tu posición. Quizás hay alguna otra que no se haya dado hasta ahora que la pueda sustentar, pero es muy difícil con el texto interpretar eso. Sí, Pato. Sí, de hecho creo que no sé si alguien sostuvo eso. Lo que sí se sostuvo es que a igual jerarquía había algo así como un ley posterior deroga ley anterior. Entonces, si tal vez había una ley posterior al tratado y que había una colisión efectiva entre ellas, la ley podía ganarle en la discusión. Pero no sé si había alguien que decía la ley argentina está por encima de los tratados. Sí, obviamente que la Constitución estaba por encima de los tratados. Pero bueno, volvamos al trabajo. Tratemos de pensar. ¿Qué buenos argumentos podríamos tener para sostener que... Para que cierro, porque si no le dejo abierto el artículo 27 y quizás no se entiende. Vale. El artículo 27 de la Convención de Viena tiene un problema de ámbito, ¿está bien? El artículo 27 de la Convención de Viena rige en el ámbito internacional. En ese juicio, Argentina contra Alemania, en sede internacional, no le podría decir a Alemania que no cumple justificadamente el tratado, ¿está bien? Porque su constitución le impide cumplir ese tratado. Alemania podría decir, mire, eso lo tendría que haber pensado antes de firmar. En el plano internacional usted me debe 5 millones de kilos de carne.
¿Está bien? Ahora, eso no implica nada respecto de la superioridad del tratado en el derecho interno. ¿Está bien? Que yo en el plano internacional no pueda justificar un incumplimiento en base a normativa interna, no quiere decir que a nivel interno ese tratado valga más o menos que otra cosa. Son dos mundos distintos. ¿Está bien? No tiene nada que ver. Yo puedo tranquilamente tener un sistema en donde en el plano internacional el tratado es superior y en el plano local no. ¿Está bien? Porque en el plano local no se juegan esos pactos con esas naciones extranjeras. Y a su vez, como ente soberano en el plano internacional, yo puedo incumplir un tratado. Puedo decir, sí, pierdo el juicio con Alemania, pero no te lo voy a cumplir. ¿Está bien? En el sistema internacional, a su vez, no hay un sistema coactivo más allá del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no vamos a meternos en ese tema, no hay un sistema coactivo de cumplimiento de sentencias. ¿Está bien? Esto tiene algunos bemoles, porque uno puede renunciar a la inmunidad y puede ser sujeto como fue, ¿se acuerdan del juicio de los holdouts que nos embargaron la fragata, etcétera, etcétera? ¿Está bien? Pero digo, eso, que nos embarguen la fragata, no implica que el tratado es superior a la ley. Eso implica que en el plano internacional yo no puedo decir que la ley o la Constitución, ¿está bien?, es causa para incumplir el tratado. Pero miren la locura de que nadie de los que decían que los tratados tenían superioridad a la ley, decían que los tratados eran superiores a la Constitución en el derecho interno. Y eso es así en el plano internacional. Ningún país puede decirle a otro, yo no te cumplo porque mi Constitución dice tal cosa. En el plano internacional ese es un argumento perdedor. Ahora, eso no quiere decir que en el plano interno yo vaya a reconocer que el tratado tiene alguna jerarquía. Se entiende que no juega, que el argumento es falaz, que rija en el ámbito internacional no hace que tenga una jerarquía en el plano nacional. Esa era una discusión que es interesante ahora, pero era mucho más interesante antes del 94, cuando no estaba clara establecido esto. En el 94, ya te dijo Pato, esto el constituyente lo resolvió, entre comillas, en el artículo 75, inciso 22. En donde dice, todos los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley. ¿Está bien? Entonces, después del 94, queda claro que la pirámide normativa es Constitución arriba, los tratados internacionales en segundo lugar y las leyes en tercer lugar. Ahora, el 75, inciso 22, y ya le dejo a Patricio, que es el caso que tienen para ver, dice, estos 11 tratados de derechos humanos, solo tratados de derechos humanos, más los que después se sancionan en el Congreso mediante un procedimiento agravado, que se sancionaron 2 más, ¿está bien? Si podemos con Flor sacaremos un tercero. Esos tendrán jerarquía constitucional, ¿está bien? Con lo cual, el 75, inciso 22, mete una nueva situación, que hay algunos tratados internacionales que solo pueden ser de derechos humanos y solo son los que expresamente dice la Constitución, o los que después el Congreso sanciona con una mayoría hiperagravada, ¿está bien? Tienen jerarquía constitucional. Y aquí viene la discusión. ¿Qué quiere decir jerarquía constitucional? Sí, Pato. ¿Qué argumentos pueden pensar para sostener que es bueno esta igualdad o esta jerarquía constitucional de los derechos humanos? ¿Y qué argumentos pueden pensar en contra? Porque definitivamente puede darnos cosas muy buenas, también puede darnos cosas las cuales pueden chocar contra nuestras intuiciones. Pero así, intuitivamente, ¿qué piensan? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, Marcos. Sí, que bueno, a ver, en primer lugar, por ahí a favor, podemos decir que después de todo lo que pasó en el siglo XX, por ahí tener, digamos, ciertos mecanismos de control del cumplimiento de los derechos humanos, de alguna manera responder internacionalmente, ¿no? Por violaciones internas, es positivo. Por el otro lado, por ejemplo, por lo que leí Viscardi ayer y un poco, también está hay como una especie de estos órganos internacionales que justamente tendrían que hacer cumplir, que no tienen usa esta palabra en inglés que es
que no tienen ni cerca esas credenciales democráticas que a lo sumo podría tener, bastante ya endebles de por sí nuestro sistema judicial, más aún se hacen todavía más endebles en sede internacional. Y bueno, esto es así, de golpe lo que se me viene a la cabeza. ¿Vos qué intuiciones tenés respecto a este debate? Yo siempre soy de escuchar y decir, la verdad es que sigo haciéndome preguntas, ¿no? En primer lugar, igual sí, considero que por ahí si puedo, por ahí por mera afinidad, y no puede ser, no me termina de cerrar lo que pasa con Fontevecchia, de que por ahí diga la Corte, bueno, no es una cuarta instancia, y yo como una especie de cosa juzgada lo plantea. Tampoco lo termino de entender muy bien, por eso no quiero opinar, pero... Bueno, vamos a tratar de responder eso, ¿no? Pero Sí. En principio, no sé si vos, Marcos, lo ves, acá parecería haber una discusión, si quieren, parecida a la de la tensión entre la democracia y la Constitución, o entre la democracia y los derechos. Parece estar como en el aire un debate similar, una tensión similar. A ver, básicamente la idea propia del sistema internacional es que, bueno, los estados son soberanos, y esa soberanía, esa igualdad soberana es muy importante en el derecho internacional y también en la interpretación de nuestra Constitución. En principio, nuestros órganos constitucionales son los encargados de interpretar el alcance de los derechos, en determinar su alcance. Pero al mismo tiempo, entendemos que eso tiene algún límite. En principio, como vos decías, Marcos, está el problema de qué pasa cuando esos estados soberanos instauran prácticas, leyes que pueden atentar contra los principios básicos de la dignidad humana. Y es por eso que se creó un movimiento a partir de los 40, de los 50, de internacionalizar como una especie de piso mínimo de qué entendemos por los derechos humanos, la dignidad humana, y establecer algún tipo de límites a la soberanía nacional. Es decir, por debajo de esto ustedes no pueden ir. Entonces se establece ciertos principios universales, por eso se habla de los sistemas universales, regionales, de derechos humanos. Entonces, en principio, ahí aparece un valor del internacionalismo, que es, bueno, poner cierto límite a la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque existe algo, que son los derechos humanos, que uno puede después discutir cuál es el alcance de los mismos, pero existe algo que pensamos que nos es debido a cada uno de nosotros por el mero hecho de ser parte de esta comunidad que llamamos la comunidad de los humanos, ¿no? De ser seres humanos. Sí, Marcos. Sí. Y ahí también entraría un poco el argumento de por ahí de prerequisito, digamos, para la democracia, un poco, en parte, digamos, Sí. que haya cierto control. El argumento del prerequisito, Nino, que es el que lo introduce en Argentina, Nino te advierte desde un principio. El argumento del prerequisito nos puede ayudar a pensar la tensión entre democracia y constitución, pero si uno piensa que todo es prerequisito, no queda nada del lado de la democracia. Entonces, claro. A ver, es un tema que podemos seguir debatiendo y que no tiene un punto final, pero si todo es prerequisito, no queda nada para la democracia, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. hay otro problema de esta visión internacionalista o universalista de los derechos humanos, que es la de la imposición. Uno podría terminar teniendo un argumento medio colonialista o imperialista de los derechos humanos, que es una crítica que existe dentro de la teoría internacional, que es esta idea, bueno, está bien, ponemos un piso, instauramos órganos que sean autoritativos en la interpretación de los tratados de derechos humanos, pero estamos perdiendo algo acá. Estamos imponiendo tal vez algunos valores occidentales, liberales,
por sobre el autogobierno, que muchos dirían que es la base fundamental de nuestro sistema jurídico, incluso del sistema internacional, que es esta idea de la igualdad soberana. Entonces hay una tensión entre el empoderamiento del sistema universal con nuestras intuiciones democráticas de soberanía política. No le quiero robar la bandera del peronismo, pero bueno, la soberanía política sigue siendo un tema y un concepto que nos preocupa. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos esferas? Parece ser un tema importante para el derecho internacional y también para el derecho constitucional. ¿Se entiende el punto este? Entonces, parece que sí, se entiende. Perdón, Se Federico, entiende. levantó la mano. Sí, no, yo para agregar a este debate, quizás está bueno hacerse la pregunta, ¿por qué estaría vulnerada la soberanía política si los tratados de derechos humanos o las convenciones forman parte de nuestra Constitución y de nuestro bloque de constitucionalidad, justamente porque el poder constituyente, o sea, nosotros lo decidimos? O sea, ¿por qué habría una diferencia respecto a...? Estás haciendo un salto por ahora. ¿Cómo? En principio, estás haciendo un salto. Primero estamos discutiendo cuál debería ser, o qué problemas hay en esta tensión. Después, vamos a discutir cómo eso se ve en la Argentina, porque bueno, otros países no tienen el 75 y 122, y este debate se da igual. Pero está bien, pero me parece que Federico tiene un punto, es que esa tensión que en abstracto, ¿está bien? Una de las formas, también en abstracto y en concreto, de disolverla es cuando el Estado Nacional es quien decide soberanamente someterse a eso, ¿está bien? Con lo cual ahí ya la objeción democrática pierde casi toda su sustancia, ¿está bien? Porque es el pueblo el que decide atarse a ese tratado. Con lo cual, de última tendrá los mismos problemas que tienen los límites constitucionales con el correr del tiempo, bueno, los déficits democráticos. Para colmo, la Convención del 94, más allá de todas las críticas que yo tengo, es, si querés, la que mejores credenciales democráticas, entre comillas, con la del 49 tienen, ¿está bien? Con lo cual, el argumento democrático ahí pierde peso. Se mantiene el peso en cuanto a el punto que sostiene Patricio, que se mantiene a nivel de la tensión de límites con autogobierno, es que efectivamente uno decidió el tratado, ¿está bien? Y el tratado tiene algunas consecuencias, que las vamos a ver ahora después en control judicial de constitucionalidad, que nos sometemos a un tribunal sobre el cual no tenemos posibilidades de controlarlo, o sea, la Corte Suprema, nosotros sobre nuestros jueces tenemos formas políticas de control, podemos hacer un juicio político, o sea, son muy difíciles, ¿está bien? Pero hay formas de que el sistema político puede poner un límite al Poder Judicial, por decirlo así. En el sistema internacional, particularmente en el interamericano, para hablar en concreto, los estados carecen en general de ese poder, ¿está bien? Entonces, como que la decisión entre... no puedes hacer un juicio político a un juez de la Corte Interamericana, la decisión es muy blanco-negro, o me mantengo en el sistema o salgo del sistema, ¿está bien? O incumplo con el sistema, pero no hay ninguna forma, hay algunas formas, porque en definitiva, pero son mucho más difíciles porque necesitas acuerdos con otros países que forman parte de esas organizaciones, ¿está bien? Pero me parece que Federico tiene un punto ahí, y que Roberto en particular no, como que lo pasa por alto. Gargarella es muy crítico. Sí. Perdón, es que yo creo que justamente la diferencia en términos de cómo se lleva adelante la soberanía política de la Argentina en tribunales internacionales, para mí justamente en términos de derechos humanos, no sé si está tan en juego esto, porque de última, no sé si la Corte Suprema o el derecho o todas las autoridades constituida por la Constitución están en contra de lo que decide algún tribunal, al menos capaz que ustedes ahora me dicen que sí, yo tengo entendido que no hay forma de que ningún tribunal internacional obligue a cumplir una sentencia acá. En cambio, en términos de otras cosas que no son derechos humanos, tipo el CIADI, que sí te llega a afectar intereses relacionados con tu soberanía nacional,
y ahí sí perdemos soberanía nosotros, pero por eso no termino de entender esta discusión. Justamente entiendo lo que dice Nicolás, de que a partir de la Constitución del 94, la objeción democrática ya no viene a jugar con tanto peso en esta discusión. Pero nada, me parece como que cuando debatimos el rol que tienen los tribunales internacionales de derechos humanos, es medio consultivo, me parece, hasta. No creo, yo no le encuentro impacto en el derecho interno o en obligar a las autoridades argentinas, lamentablemente en algunos casos, ¿no? Pero bueno. Eso vamos a ir viendo en la jurisprudencia que sí tiene alguna relevancia, porque mucha jurisprudencia ha dado a, por ejemplo, no solamente el texto o la interpretación que hacen las cortes, sino también incluso a la interpretación que hacen los órganos interpretativos, como las comisiones, los comités. Esas interpretaciones tienen injerencia en el alcance de los derechos o en la interpretación que hacemos nosotros sobre los derechos pero humanos. la tomamos nosotros esa interpretación, Pato. Yo lo que entiendo es que, o sea, tienen peso, pero si la toma la Corte. Si la Corte dice, como en Fontevecchia, esto la verdad no me hace lo que quiera. Eso sí, o sea, pero hay algunos fallos que dicen, es una guía, y otros que dicen, no, nosotros estamos atados por esta interpretación. Ahora vamos a ver, hay Marco, algunas cosas que me parece. Marcos quería decir algo, me parece, antes. Sí, Marcos. No, que creo que, bueno, igual es bastante interesante, digamos, no quería decir nada en particular, pero ya que tengo la palabra, sí, me parece que una vez que por ahí el argumento democrático queda así más debilitado, y hay una idea de, bueno, estamos un tanto sometidos, amén de cierta soberanía. De hecho, el ejercicio de sometimiento, digamos, es en sí mismo un acto de soberanía que incluso es revocable. Podríamos tranquilamente, de alguna manera, con una reforma, digamos, sacar los tratados. Sí. Pero Bien, bueno, ahora... Yo creo que sigue habiendo un punto en el argumento nacionalista, si queremos llamarlo así, respecto del universalismo, que es... sí, nos sigue pareciendo importante el rol de la comunidad política nacional en la determinación de los derechos. Los talentos internacionalistas dicen, no, ahí la democracia no tiene nada que hacer, porque los derechos tienen que estar por fuera del ámbito de la discusión democrática. Y eso es una postura bastante presente dentro del internacionalismo. Justamente lo que nos demostró el nazismo es que esto tiene que estar por afuera. Entonces ahí parece que sigue habiendo una tensión. Entonces, y existe en el debate del derecho internacional, de los derechos humanos, esta tensión entre universalismo y particularismo. Pero piénsenlo en sociedades no como las nuestras, sino tal vez en el derecho islam, en países de África que fueron sistemáticamente dominados, y hoy ven muchas veces que la aplicación del derecho internacional puede ser como una herramienta de nueva subyugación. Entonces, estos son debates que tal vez en Argentina no tienen tanta relevancia, pero que existen potencialmente, y hay algo presente cuando ustedes leen Fontevecchia, en el voto de Rosenkrantz, de Rosati, hay algo de esto detrás. Es muy importante, por eso empezamos por acá, que ustedes vean las tensiones, ¿está bien? Y efectivamente la tensión que marca Patricio existe y es imposible disolverla, ¿está bien? Yo te diría, Federico, por ponerte de ejemplo, de que no vayas tan rápido en decir, bueno, no hay conflicto, porque hay conflicto. Yo lo que sí comparto es, por un lado, que se discute mucho sobre derechos humanos, pero no discutimos sobre los tratados que realmente importan, si querés, entre comillas, que son las decisiones de los tribunales internacionales de carácter económico, pero eso tiene un sustento concreto. Nosotros tenemos que ver derecho constitucional, y la Constitución
lo que refiere es a que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, entonces la discusión nosotros la centramos, digo porque es lícito decir, bueno, hacen tanto lío por los tratados internacionales de derechos humanos, ¿por qué no discutimos del CIADI? Yo te podría hasta bancar con esa... No, pero igual no es una discusión con vos. Digo, un segundo solo te interrumpo, Nico. Yo no estoy criticando para nada lo que la línea de la cátedra, no va por ahí la discusión. No. Quédate tranquilo que la critico yo la línea de la cátedra. Pero digo, el punto es que ustedes, es ver qué dice la Constitución, qué implicancias tiene. Tiene muchas implicancias, ¿está bien? Qué posturas se toman respecto a este tema en cuestiones concretas de derechos de personas concretas y de proyección respecto a cómo se aplica el derecho en general, ¿está bien? Porque depende qué postura se tomen esto, los tribunales van a ser deferentes a las decisiones internacionales o no, y eso va a tener implicancia concreta en cómo se resuelven los casos concretos de cada uno de nosotros o de cada uno de los casos que tengamos para resolver, con lo cual es un tema de vital importancia para los derechos. Y efectivamente, el otorgar competencia jurisdiccional a un tribunal internacional genera una tensión democrática, que ya la tenemos en el sistema de control judicial, que crece muchísimo en el sistema cuando vemos un sistema jurisdiccional internacional. Y este peligro imperialista que marca Patricio es muy concreto, por ejemplo, como él bien planteó en las situaciones de los países africanos, en donde el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, si ustedes ven los casos que entienden, ¿está bien? Van a ver Ruanda, van a ver Yugoslavia, nunca van a ver el caso de Irak, el caso de Afganistán, ¿está bien? Por la sencilla razón de que los Estados Unidos no son parte de ningún tratado internacional de derechos humanos. Y, por ejemplo, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con lo cual hay asuntos, ¿está bien?, de política internacional muy importantes en ese tema. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, Estados Unidos no es parte. El tribunal tiene que ser en Washington, pero Estados Unidos no lo firmó. ¿Está bien? Entonces, algo ahí hace ruido. ¿Estamos? No es que no hace ningún ruido. Y a su vez es parte de una organización, la OEA, que deja fuera a los estados latinoamericanos más enfrentados con la política norteamericana. Cuba es el ejemplo de toda la vida y desde hace unos años Venezuela. ¿Está bien? Con lo cual, más allá después de la opinión que tengamos sobre cada uno de los regímenes, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un tema muy sensible. Ahora, y para volver, diría de ir volviendo al caso y ir volviendo a el análisis de cómo es la Constitución, si te parece, Patricio, porque de hecho, creo que nos vamos a quedar sin tiempo para ver control judicial, así que yo diría de cerrar bien este tema en el tiempo que nos queda y bueno, dejar control judicial y objeción para los videos o para la clase que viene. La clase de interpretación, vamos a